ya te veo feliz, ya. Cámara 2 grabando. ¿Entendiste? Ahí voy. No, está bien, está bien. Seguimos grabando eso, me gusta ese tipo de cosas, ¿eh? Sale, vámonos. Déjame dar nada más plaqueta y listo. Estoy bien agradecido, Joaquín. No, hombre, encantado. Bien agradecido. Pues nomás porque me estoy acordando, ¿eh? Sí, no, qué bonito esto, ¿eh? Me emociona mucho. Gracias. Entrevista a Joaquín San Román, toma número 2. ¿Todos listos? Sí. Joaquín, me decías algunos, antes de pasar el tema de los noticieros y esto que has venido haciendo los últimos 50 años, 40 y tantos años, me gustaría que me dijeras cómo recuerdas, por ejemplo, a ese señor de la radio que te trajo aquí, Emilio Nazar. Emilio Nazar. No, lo recuerdo diario, porque pues es mi inspiración cuando salgo a trabajar, digo, don Emilio, a darle, ¿no? Porque la verdad es que duré a su lado muchos años, porque tenía una casa en Acapulco, y entonces yo iba a recogerlo al aeropuerto, los viernes o los jueves o los miércoles, y entonces siempre me decía, bájese a tomar un coñac del carro, porque yo iba por su camioneta que tenía en la Casa de las Brisas en Acapulco, iba al aeropuerto por él, y lo llevaba a su casa, y entonces me invitaba, bájese. Y allí, viendo toda la bahía, espectacular desde esa Casa de las Orizas, en las noches viendo los yates de paseo, fue algo inolvidable. Y ahí yo aproveché mucho durante tantos años que conviví con él, le preguntaba, yo era de un preguntor, ¿por qué esto en la radio? ¿Por qué esto en la radio? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué se hace esto así? ¿Cómo es esto allá? Y tuvo una situación don Emilio conmigo, ¿eh? Yo estuve a su lado, haz de cuenta que fue de 1973, 72, 73, hasta que murió en el 80 y tantos, 87 si no me equivoco, que murió. Y entonces don Emilio me dijo durante, ¿qué serían? Unos 9 años, no sea pendejo, esto se hace así, o se hace asá. Yo decía, sí soy pendejo porque no lo hice bien. Y entonces yo ya trataba que no volviera yo a cometer un error para que no me dijera pendejo por lo mismo, sino que me dijera pendejo por otra pendejada que yo le hubiera hecho. Y sí, fue muy significativo esa época. Y entonces llegó un momento en que yo dije, ya no soy pendejo. Ya le aprendí todo a este señor, a este viejo. Un viejo maravilloso, ¿eh? Y entonces yo ya le dije, oiga, don Emilio, ya no quiero que me vuelva a decir pendejo, a pojo. ¿Por qué? Porque ya le aprendí lo que tengo que aprender. Ahora nada más tengo que actualizarme con usted. Y dice, chingao. Bueno, vamos a probarle y ya no volveré a decir pendejo en su vida. Mira, sí, fue muy significativo esa época para mí. Joaquín, llegas a Querétaro y por azares del destino o por planeación te conviertes en un hombre muy influyente y cercano a los políticos. ¿Cómo fue lo que hoy llaman los americanos el crossover de DJ o de quien pone los discos, quien hace anuncios, quien regentea o es gerente de una estación, a convertir en uno de los hombres más influyentes como vocero, como periodista de Querétaro? Gracias por las palabras, pero fui un humilde obrero. Fíjate que en el 80 que yo llego a Querétaro, pues me dediqué primero aplicando la ley administrativa, que es planear, organizar, ejecutar y controlar. Un principio administrativo, planeación, organización, ejecución y control. Lo apliqué. Primero planeé qué iba a hacer yo en Querétaro con la gente, porque llegué joven y había locutores muy grandes, como Salvador Ochoa, como Manuel Hurtado, Toño Romero, grandes locutores, y pues un joven a mandarlos no era muy agradable para muchos. Y luego que yo tenía un carácter, creo que todavía tengo un carácter medio insoportable cuando me apasiono, pues
Me llevé algunos frenetazos, no te creas. Pero logré planear qué quería yo hacer de las estaciones de radio. Me organicé, ejecuté y controlé. Yo llegué como gerente de producción, o sea, encargarme de todas las programaciones de las estaciones, de la producción de comerciales, de los estudios de grabación que teníamos. Llegué de esa manera. Y luego cuando se fue Javier Arbizu, que era que fue el primer gerente de desarrollo radiofónico en aquel entonces, ahora Multimundo, se fue y entonces empezó una transición muy vaciada. Me dice don Emilio, usted nunca va a ser gerente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Nomás va a ser interino cuando no tenga yo gerente. ¿Y por qué? Dice, porque usted es mejor en esa área que en la gerencia. Bueno, está bien. Yo era feliz de todos modos. Y entonces fueron unos años que era gerente por meses, nunca por un año. Y después regresaba a mi puesto. No aguantaba el genio de don Emilio Nazar, que era un genio terrible. Y entonces iba, o los iba, los despedía. Y entonces otra vez entraba San Román, otra vez venía otro y otra vez no sé cuántos vi pasar. Pero sí fueron muchos. Y eso ya fue en el transcurso de 1980 al 90. En el año 90 llega de gerente Jaime Robledo, que todavía está aquí. Pero en el 90 ya había muerto don Emilio y ya era el presidente del consejo y el director general de Multimundo Radio, Emilio Nazar Rodríguez, el hijo de don Emilio Nazar Hanse. Entonces, Jaime, que actualmente todavía es director de Multimundo, Jaime un día me dice, vente, vamos a comer con, se me va el apellido, bueno, con un hombre de MBS Radio, Adrián, ahorita te digo su apellido. Entonces fuimos a comer con él y nosotros ya retransmitíamos en 95.5, en aquel entonces la estación, retransmitíamos a Pedro Ferriz de Con, de 6 a 10 de la mañana, ya lo transmitíamos a Pedro Ferriz de Con, y entonces en la comida salió el tema, bueno, ¿y por qué no hacen ustedes un noticiero local? Y dice Jaime, sí, que se llame Para Continuar, porque el programa de Pedro era para empezar, para continuar, y yo digo, y cerramos con otro noticiero, pues que se llame Para Terminar. Ja, 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 jijiji, y dicen, manos a la obra, hay que hacerlo, San Román te encargas de hacerlo, y tú lo vas a conducir. Bueno, venga, pero no dejé mis otras obligaciones de la gerencia de producción, ni ser gerente interino. Ya no volví a ser porque Jaime se quedó. No, sí, él se fue a Univip muchos años y entonces yo me quedé otra vez, pero con la dirección de él. Y entonces fueron muy buenos años y todo lo tuve listo en el mes de diciembre de 1990, que era un lunes, y ese lunes iniciamos. Y te comentaba yo que realmente ese inicio de noticiero fue muy significativo porque yo quería tener un compañero para apoyarte, porque yo dije, esto tiene que crecer, no se va a quedar en media hora de noticiero. Pero iniciamos con media hora. Y entonces aquí sucedió un efecto. No quiso Manuel Guevara Castro, que era el periodista del Noticias, no quiso conducir conmigo. Dijo, no, yo soy periodista de acá. No, muchas gracias. Y entonces yo ya había pensado y ya había invitado a Andrés Estés a que diera los reportes. Pero Andrés llegó el 10 de diciembre a la 1:30 de la tarde y entonces a las 2:30 que yo inicié, dije, bueno, si ya está aquí y yo quiero tener un interlocutor, vente Andrés. Y me da la sorpresa que Andrés es un hombre muy culto, conoce muy bien la historia de Querétaro, conoce mucho del deporte, pero también siempre le ha gustado la política, y me dio la agradable sorpresa de una conversación al aire, muy relajada, muy de cuates, y comenzábamos inclusive a discutir entre nosotros en el noticiero. Y discusiones fuertes que teníamos, porque teníamos puntos de vista encontrados sobre determinados políticos, etc.
Y además teníamos que llenar el tiempo, porque a pesar que teníamos a dos reporteros, y a Lea Remis como coordinadora de los reporteros, mi eterna Lea Remis, que duró conmigo 22 años en el noticiero. Lea Remis como jefa de información, que me hacía el noticiero estupendo. No nos pelaban los políticos, no nos pelaban los directores de prensa del gobierno del estado, no nos pelaba nadie. Entonces era muy difícil hacer entrevistas y entonces yo dije, bueno, pues, órale, vamos a medirnos. Empecé a pecar. Empecé a fijarme del actuar de cada uno de los políticos y encontrar sus fallas, sus errores. Y si no quería ir a una entrevista o no le daba de entrevista al reportero, yo los balconeaba. Y entonces me convertí en un ogro que los políticos, con el paso del tiempo, pues ya mejor decían, vamos con San Román, porque si no, los pega en el radio. Y como no hay otro noticiero más que el nuestro, ya te imaginarás que pues se escuchaba medio Querétaro, el 95.5. Y después ya se hizo de 1 hora, y después de 1 hora y media, terminó de 1 hora y media, de una y media a 3 de la tarde, el noticiero. Y así fue. Corte, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Vamos a entrar ahora al tema de los políticos. Oye,